Ahí está. Bueno, buenas noches. Están invitados a este encuentro, que en esta ocasión he invitado a Susana Bolio de Cols, que es una gran amiga, compañera de muchos viajes por los distintos lugares del país, trabajando en esta formación de formadores basados en el enfoque de competencia. Seguramente algunos de ustedes la han leído, o la han visto. Este último año ha estado muy activa en las redes, y la verdad que es una persona de la que podemos aprender un montón. Por eso yo la convoqué a grabar este video para hablar justamente del tema que vamos a abordar a partir de hoy, que tiene que ver con estrategias de enseñanza y de evaluación, pero especialmente quiero hablar con ella, que es una especialista en el tema, sobre secuencia didáctica. Susana es maestra normal, como a ella le gusta definirse, también es profesora en Ciencias de la Educación, licenciada en Ciencias de la Educación y además doctora en Ciencias de la Educación. Así que muchísimas gracias, Susana, bienvenida a este encuentro, y bueno, seguramente todos vamos a aprender mucho de vos. Bueno, gracias a vos, Lili. Y vos sabés lo que yo siempre digo, que lo más lindo es que uno comparte tarea y cosecha amigos. Es verdad, es verdad. Yo le contaba estos Así que días. eso es. Bueno, muchas gracias. Yo le contaba a Susana, en estos días son dos grupos, uno que está más abocado a los roles vinculados a construcción de casas con madera, y el otro más abocado a construcción, el sector forestal. Entonces lo que hicimos fue seleccionar una de las normas que tiene que ver con preparador y aplicador de agroquímicos, para tomarlo simplemente como ejemplo. Ustedes hasta ahora han diseñado, están, ¿no?, en proceso de diseño de un curso, han podido definir el nombre del curso, han realizado una muy buena fundamentación en ambos grupos, comenzaron el ejercicio de definir capacidades con la complejidad que tiene, y yo les estoy pidiendo en esta ocasión que seleccionen un módulo y que puedan pensar la secuencia didáctica, puedan pensar cómo lo llevan a la práctica, ¿no? Que es justamente porque diseñar un curso es una hipótesis de trabajo, es algo que yo me imagino que va a suceder, ¿no? Ahora tenemos que bajarlo y decir, bueno, a ver, ¿cómo empiezo? ¿Qué contenidos voy a trabajar? ¿Con qué actividades? ¿Qué técnicas? ¿Cuál es la mejor forma? Y aquí estamos entonces para dialogar con vos, Susana. Bueno, yo creo que lo que he aprendido en tantos años es que evidentemente cómo llevar a la práctica del aula los documentos escritos, normalmente uno puede pensar capacidades, objetivos, ¿no es cierto?, a partir del perfil profesional, del perfil laboral, pero luego se produce como una ruptura cuando vamos a los programas cargados de contenidos poco vinculados con esas capacidades y también con la propuesta de enseñanza. Si yo tendría que decir dos o tres rasgos básicos de una propuesta de enseñanza, ¿no? Primero, diría, es integradora. No es la suma de las actividades que hago en cada clase en forma así de colección o fragmentada. Cada clase es un fin de sí mismo. La primera característica es que es integradora, abarca un periodo de tiempo, que bueno, dependerá de cada curso ese periodo, pero yo digo, lo mínimo 2 semanas de trabajo, lo mínimo. Por otra parte, la otra característica es que todo lo que yo haga, todas las actividades que proponga, tienen que tener un hilo conductor, tienen un sentido en función de cuál es la tarea que los cursantes tienen que realizar. Habíamos analizado con Lili, por ejemplo, en el caso de este rol, que tienen que preparar, por ejemplo,
todos los elementos, lo que van a organizar para hacer la fumigación. Entonces, lo principal para organizar una propuesta de enseñanza es pensar qué situación le vamos a proponer a los cursantes, real o simulada, pero siempre representativa del futuro desempeño laboral, donde ellos puedan, acá hay otra cosa importante, ¿no? Integrar y poner en juego los aprendizajes. Entonces, una propuesta de enseñanza es coherente. Yo siempre digo, una vez un periodista me enseñó esto, ¿no? El concepto de plomada. Así como se usa la plomada para ver cómo está la pared, si está bien. En este caso, una propuesta de enseñanza tiene que tener una buena plomada. Es decir, un hilo conductor que la sostenga y donde permanentemente vamos y volvemos. Por eso decimos que no puede ser para una clase, sino para un conjunto de clases. Y finalmente, o no finalmente, uno mucho tiene para decir esto, pero hablábamos con Lili y yo le decía que otro criterio fundamental es que nosotros, para proponer la secuencia didáctica, en vez de decir qué voy a hacer el primer día, tengo que pensar siempre qué vamos a lograr el último día. Y entonces, a partir de esa pregunta, ¿qué situación van a resolver? ¿Qué problema van a resolver? ¿Cuál va a ser el producto elaborado? No sé, a partir de eso, sí yo me tengo que poner a pensar por dónde empiezo y cómo sigo. Y evidentemente tengo que estar centrada en el proceso, olvidarme por ahora de los contenidos. No es que me vaya a olvidar, todo lo contrario, pero digo que primero tengo que estar centrada en ese trabajo y bueno, cómo lo vamos a ir construyendo, incluso ahora con todo lo que es la educación presencial y no presencial. Muchas de las tareas se podrán hacer en presencial y otras las hará cada uno en su lugar, es decir, en forma no presencial. Pero que ahí yo a veces digo, todavía no he encontrado la palabra, pero digo, hay como que enhebrar, como una trama, ¿no es cierto? Es decir, donde cada una de las actividades se va engarzando para constituir esta red de actividades que luego van a ser contenidos, recursos, pero que tienen un eje, un hilo conductor que es el trabajo a realizar. Y bueno, estas tareas que el docente es el único que tiene bien el dominio como para decir por dónde empiezo, cómo sigo, y esa sería en parte el primer paso de la secuencia didáctica, ¿no? ¿Te acordás, Susana, que en una época hablábamos de guión, ¿no? De poder armar ese guión, ¿no? Y es muy claro esto que vos decís y que lo comparto 100%, esto de mirar el producto final, ¿no? Mirar a dónde va a llegar el estudiante, ¿no? Y esa es una. Y la otra cosa que, no sé si te acordás, que durante mucho tiempo nosotros con los estudiantes de estos cursos de formación de formadores, los cursantes, le decíamos que piensen, que enumeren todas las situaciones problemáticas con las que se encuentra el trabajador en campo, ¿no? El trabajador, porque eso es lo que a nosotros nos va a dar pistas de, bueno, sobre qué vamos a tener que trabajar para que puedan minimizar o no cometer esos errores. Entonces, esa es otra forma también de poder armar la secuencia, ¿no? No, yo creo que se combinan tranquilamente, porque cuando nosotros preparábamos esto y analizábamos la norma que vos elegiste, a mí se me había ocurrido, bueno, acá realmente hay, antes de salir al campo, llegamos al campo después de la fumigación, o fumigamos, pero eso tal vez correspondía a otro módulo, y ¿qué hacemos después? Eso sería la secuencia. Ahora, evidentemente, acá... Susana,
para aclarar un poco, con Susana estuvimos viendo un módulo del aplicador de productos fitosanitarios vinculados a la organización del trabajo, ¿no? Antes, durante, después. Claro, y en cada una de esas etapas, antes, ¿cuáles son los problemas que se nos pueden plantear? ¿A qué tenemos que estar atentos? Entonces, a mí esto me gusta mucho, y acá vamos un poco ya al que enseñar, porque de alguna manera cada uno de esos problemas sería una buena forma de enunciar los contenidos. En vez de enunciar los contenidos como respuestas o enunciados, como el debe, los podemos enunciar en forma de problemas, de preguntas, también de Sí, casos. y de ahí mismo... Digamos, yo veo como dos cosas. Por un lado es la secuencia grande de etapas en el proceso, y por otro lado, cómo vamos desarrollando y armando. Es muy interesante lo que vos decís, dentro de cada etapa pensar problemas. Siempre hay una cosa que a mí me parece mucho, una palabrita, ¿no? Relevantes, representativos, y acá no puedo menos que recordar el famoso trabajo de los mecánicos, que estaban viendo el módulo de sistemas electrónicos de inyección. Y cuando nosotros le decíamos que piense en problemas, la respuesta del mecánico era: hay tantos problemas, no me alcanzarían 5 años para resolver todos esos problemas. Y al final, después de horas y horas y horas, un mecánico que hoy está en la Peugeot de Francia dice: bueno, en realidad hay muchos problemas, pero cuando un auto que tiene un sistema electrónico de inyección viene al mecánico, en general viene por 3 problemas típicos, representativos. No sé si me voy a acordar los 3. Larga humo negro, falta de potencia en el arranque, y la verdad que no me acuerdo el tercero. Eran como, y entonces organizamos todo el curso en torno de esos 3 problemas. ¿Qué hacer cuando viene un auto y larga humo negro? Y ahí, oh sorpresa, a partir de eso, se dieron cuenta que podían enseñar que en general el humo negro es un problema en la combustión. Entonces está más vinculado con esta parte del sistema. Y pueden enseñar eso y no como unidad 1 todo el sistema memorísticamente, ¿no? Sí, entrar directamente por los problemas, ¿no? Algo que también charlábamos y que me parece que, por lo menos en esta semana que estuve compartiendo algunos grupos, armamos algunos Zoom o Meet para poder dialogar cómo iban con el diseño curricular. Algo con lo que yo me encontré es que, claro, en algunos lugares todavía está esta exigencia de el programa, de respetar todo lo que se describe en el programa, de empezar con el marco teórico primero y después ir a la práctica, cuando en realidad desde este enfoque la teoría la podemos ver, ¿no? O el marco teórico lo podemos ver en cada una de las acciones o actividades prácticas que proponemos. Y creo que quizás los estudiantes de estos 2 grupos puedan pensar, ¿no? Armar esa secuencia didáctica, o como ellos están más acostumbrados a hablar de la planificación, ¿no? De cómo lo van a bajar, cómo lo van a concretar, enumerando estos problemas, ¿no? Y también identificando ahí cuáles son las capacidades que los estudiantes van a desarrollar en función de estos problemas, y como vos bien decís, Susana, cuáles son los contenidos que atraviesan estos problemas, ¿no? Entonces quizás yo creo que ese es el gran desafío. Sí. ¿Cómo vincular lo que tenemos que enseñar a medida que el alumno lo va necesitando para resolver el problema de la práctica? Claro. Entonces esa es la gran tarea del docente. Para cada uno de estos problemas, para cada una de estas etapas,
cuáles serían las capacidades que se están desarrollando y cuáles serían los contenidos que debiera aprender. ¿Para qué? Para desempeñarse bien en esa etapa. Sí, no, y otra cosa ahora que escuchándote recuerdo, ¿no? Uno también puede pensar un caso, ¿no? Y sería la plomada, ¿no? Un caso que nos guía, ¿no? Y que el análisis de ese caso, o el análisis, tener un caso, un buen caso es complejo también, y no siempre contamos, pero a veces podemos contar con una situación que nos permite desarrollar todo el módulo a partir de ese hecho, de esa situación, ¿no? Como, me parece que estas serían como algunos tips que tratamos, ¿no?, de transmitir con esta charla para que ellos puedan pensar la metodología, ¿no? Ahora, cómo llevarlo a la práctica. Sí, Susana. Yo digo que una de las cosas que el docente tiene que hacer es vincular, es decir, la realidad con el que enseñar. Nosotros parece que estamos compartimentizados y tenemos por acá el programa, y a mí me pasó, bueno, vos sabés bien que yo recorrí distintas, pero por ejemplo me acuerdo cuando fue la explosión de gas en Rosario. La persona que fue, bueno, yo digo, uno puede armar un curso entero a partir de esa explosión. Porque para analizar qué pasó, por qué pasó, qué fue, y ahí vas aprendiendo normas de seguridad y uso de los instrumentos, y una cosa que es muy importante. Protocolos, procedimientos, Normas incumbencia, reglamentarias. normas. Sí. Y yo creo que acá en competencia, yo como cuando me acuerdo lo digo, ¿no? Pero esto lo insistía mucho Ana Catalano. Delimitar cuál es el alcance de mi responsabilidad y tener la humildad de darme cuenta que yo llego hasta aquí y si no tengo que consultar. Bien. En este caso, la citada se largó a hacer algo que lo excedí. Y también me pasa dando cursos por ejemplo, con la gente de la Escuela de Pesca, de la Escuela Nacional de Pesca. Yo les decía a ellos, los accidentes que hay, las vueltas de campana con los pesqueros, que están súper investigados. Eso es una fuente infinita de problemas para armar cursos. Claro, claro. Y acá lo que estamos es en esto también, que de alguna manera, y creo que es lo fundamental, este planteo transforma en significativo el aprendizaje, porque el alumno se siente parte de una práctica y se siente interesado en aprender algo, pero el docente tiene que hacer ese esfuerzo, Claro. tender puentes entre los programas que están normalmente basados en contenidos y las actividades, e ir, como digo, entramando, engarzando y decidiendo para cada una de esas etapas qué contenidos, qué actividades, qué capacidades vamos a desarrollar. Bien, muchas gracias. Entonces ahora a ustedes les queda la tarea, a partir de este módulo que han seleccionado, primero pensar el producto final, el o los productos, ¿no?, finales que van a lograr desarrollar los estudiantes, los cursantes, y a la vez también pensar, tenerlo como un hilo conductor, los diferentes problemas o situaciones problemáticas con las que se va a encontrar. En ese caso tenemos que mirar el mundo del trabajo para poder tomar estos insumos y pensar el desarrollo de estas clases. Muchas gracias, Susana, como siempre es un placer No, gracias a vos, aprender fue con un vos. gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.